Bien, gracias por su permanencia. A continuación voy a presentar a nuestra siguiente ponente, Talia Cipactli Rosas Cabrera. Es licenciada en Biología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudió en el posgrado en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de México. Es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias, en donde actualmente imparte las asignaturas de Filosofía e Historia de la Biología y Naturaleza y Sociedad. También ha participado como docente del Taller de Estudios Históricos, Filosóficos y Sociales sobre Biología Evolutiva desde 2015. En 2018 participó en la publicación del libro Bioética para el siglo XXI, Genes, Ambiente y Cultura, con el capítulo La bioética y el estatus epigenético. Sus principales áreas de interés son la herencia epigenética y otras herencias en la biología, herencia epigenética y sus implicaciones en el pensamiento evolutivo contemporáneo, y reflexiones filosóficas sobre la herencia inclusiva y nuevas concepciones de la herencia. A continuación los dejo con Talia Rosas y el tema herencia epigenética, un nuevo modelo de enseñanza de la herencia. Hola, buenos días, muchas gracias por su asistencia. Cambió un poquito el título de la presentación, pero es más o menos la misma idea. Es la importancia de la herencia epigenética en la enseñanza de la herencia biológica. Bueno, pues me imagino que muchos de ustedes están en esta presentación o en esta plática porque pues, han escuchado mucho hablar de la epigenética, ¿no? Y hay un boom muy fuerte hoy en día con respecto a esta disciplina, al grado de que podemos… O sea, el desarrollo que la epigenética ha tenido desde los años 80 hasta el día de hoy ha sido impresionante, ha tenido un desarrollo muy acelerado, principalmente a través de las nuevas técnicas moleculares que se han desarrollado. Sin embargo, no es muy claro a veces a qué nos referimos con la epigenética, ¿no? Y eso lo podemos ver porque no solamente dentro de los discursos científicos vamos a escuchar este término, sino también lo vamos a escuchar en otras áreas, incluso hasta en la psicología, ¿no? O sea, ustedes pueden escuchar hablar, por ejemplo, pueden identificar, o más bien se sabe que el padre de la epigenética es Waddington, Conrad Hall Waddington. Sin embargo, podrán encontrar a personajes como Chopra hablando de la epigenética, ¿no? O aplicando este concepto hasta la psicología en lo que se conoce como árboles epigenéticos. Entonces es un concepto, ¿no?, que se ha difundido no solamente a través de las áreas biológicas, sino también fuera de, y que últimamente pues tiene un impacto muy fuerte. Sin embargo, la epigenética dentro de la misma ciencia ha tenido muchísimos cambios. Desde que se acuña el término y que se empiezan a dar las primeras conceptualizaciones con Conrad Hall Waddington, hasta el día de hoy, que tenemos una epigenética mucho más molecular y que hace totalmente evidente la participación del ambiente en los individuos. Entonces, pues como dice en la diapositiva, el objeto de estudio de la epigenética ha cambiado en el tiempo y según el campo de estudio. Esto podría a lo mejor para ustedes decir, híjoles, eso como que no es muy bueno, pero recuerden que dentro de la misma ciencia, actividades que se van realizando son estas precisiones conceptuales, ¿no? Y en este caso la epigenética no solamente es una disciplina, sino es un fenómeno, y a veces no se sabe distinguir cuando estás hablando de uno, cuando estás hablando de otro, y que se ha ido interpretando a través del tiempo de formas muy distintas. En el caso de Waddington, él la explicaba más en torno a los eventos del desarrollo. Hoy en día la epigenética se entiende más como un encender y apagar genes, ¿no? Entonces sí es algo que ha ido cambiando en el tiempo. Por lo tanto, es importante hacer una diferencia entre lo que es la epigenética y la herencia epigenética. Voy a usar la definición de Jablonka y Raz de 2009 porque considero que es una de las definiciones como más completas y que puede conservar más la idea de lo que, una idea amplia de lo que es el fenómeno epigenético. Entonces, la epigenética es el estudio de los procesos que subyacen a la plasticidad y la canalización del desarrollo y que producen efectos persistentes en el desarrollo de procariotas y eucariotas. Mientras que la herencia epigenética, por otro lado,
es la herencia de las variaciones del desarrollo que no se derivan de las diferencias en la secuencia del DNA o de las señales de inducción persistentes en el entorno actual. Es un componente de la herencia epigenética, es un componente de la epigenética e importante aspecto del desarrollo. Y también una característica clave es que su unidad de transmisión es la célula. A diferencia de lo que nosotros, dentro de la herencia genética, la unidad de transmisión va a ser el gen, particularmente para la herencia epigenética va a ser la célula. ¿Por qué hago esta diferencia? Justamente creo que es importante como distinguir una de la otra y además identificar que la herencia epigenética va a hacer referencia a una serie de fenómenos que quedan acotados dentro del epigenético, pero que no pueden ser explicados específicamente a través de los procesos genéticos. En este caso, la definición de epigenética va a englobar todo lo que ustedes conocen o lo que han escuchado sobre la epigenética, estos procesos, estos mecanismos moleculares, ¿sí?, que marcan al DNA, que van a permitir su activación o inactivación, van a permitir silenciamiento a través de RNAs y otra serie de mecanismos. Todos esos mecanismos están acotados dentro de esta definición. ¿Por qué? Porque esos procesos realmente deben de entenderse como procesos que son resultados de la plasticidad y la canalización durante el desarrollo. Ese es un punto clave para entender la epigenética. Bueno, me voy a quedar justo con esta parte de la epigenética. Creo que también otra cosa importante es distinguir cómo los efectos que pueden tener estos fenómenos epigenéticos. La epigenética, pero la podemos encontrar en diferentes procesos, ¿sí?, de los organismos a lo largo de su historia de vida, ¿sí? En cambio, la herencia epigenética la vamos a ubicar en dos momentos importantes, en el proceso intergeneracional y en el transgeneracional. Es ahí donde van a quedar acotados los procesos de la herencia epigenética, ¿ok? Sin embargo, si nosotros pensamos en individuos pluricelulares que tienen diferenciación celular, también va a existir una herencia epigenética dentro de estos individuos, ¿sí?, porque podemos hablar de generaciones de estas líneas celulares. Estas imágenes justamente muestran lo que quise colocar a través de esta cita de Lewontin, porque ahorita me quiero quedar justamente con la parte de la herencia, para decir cómo es que muchas veces los biólogos, más bien, cómo es que los biólogos hemos explicado o cómo entendemos lo que es la herencia. Y bueno, voy a leer la frase. La problemática de estudio de la herencia deriva de que la observación de que la descendencia tiende a parecerse más a sus padres y a otros parientes cercanos que a organismos no relacionados. Entonces, a través de esta frase, de esta cita nos damos cuenta que pareciera ser que la herencia hace referencia más bien a un fenómeno de parentesco, a un fenómeno que permite entender cómo es que se dan estas relaciones de ancestría, descendencia, ¿no?, y que permiten pensar en esta cercanía y que nos va a resaltar más estas relaciones de cercanía, que nos va a poder distinguir quién se parece más a quién en función a los padres a los hijos, entre grupos de organismos, ¿no?, que van a permitir tener cierta, ¿cómo decirlo?, incluso hasta empatía entre ellos, y que va a permitir diferenciar a quienes no se parecen de ellos, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que nosotros, los biólogos, hemos explicado justamente a este fenómeno que entendemos como herencia? Y la explicación o la principal explicación que se ha construido a lo largo del siglo XX justamente es una explicación de una herencia genética, en donde nosotros, o la biología del siglo XX, nos ha brindado una serie de mecanismos, procesos y teorizaciones de cómo es que los genes transmiten, ¿sí?,
estas características fisiológicas, morfológicas, bioquímicas y conductuales de generación en generación. Y entonces, este fenómeno hereditario lo vamos a entender justamente como el paso de estas características genéticas de los padres a sus descendientes, ¿sí? Todo el tiempo vamos a estar hablando de esta transmisión. Sin embargo, este desarrollo también ha tenido una crítica muy fuerte. ¿Por qué? Porque el que nosotros expliquemos todas estas características biológicas que son tan complejas, ¿sí? Y en las cuales participan distintos procesos y mecanismos, solamente a través de los genes nos ha llevado a lo que se conoce como el determinismo genético, ¿sí? Que es algo de lo que muchas veces los biólogos todo el tiempo queremos escaparnos. Nos dicen, no, determinismo genético, y lo huimos totalmente. ¿Por qué? Porque ha sido una de las críticas más fuertes a las explicaciones biológicas. Sin embargo, es cierto que el desarrollo en genética sí nos ha permitido un gran avance, un gran conocimiento con respecto a cómo funcionan, cómo interaccionan los genes, pero tal vez poco nos ha dicho de cómo funciona la herencia, ¿sí? Porque solamente estamos abarcando un aspecto de la herencia. Aquí es importante resaltar que una reestructuración que va a venir a partir, o más bien un replanteamiento o un señalamiento, que investigaciones que se hacen justamente a partir de la herencia epigenética es si los genes son suficientes para explicar la herencia. ¿Sí? Si con los genes nos basta para explicar todas estas características morfológicas, fisiológicas, conductuales, cómo es que estas se originan, cómo es que estas se transmiten, cómo es que estas se mantienen. La pregunta es, ¿realmente nos da para eso la genética? ¿No? Y bueno, entonces, como decía, estas propuestas más bien lo que han hecho es, ante esta crítica a este determinismo genético, ¿no? Que nos hace, que más bien engloba a ciertos procesos y fenómenos biológicos, a entenderlos solamente o estrictamente a través de los genes. Propuestas alternativas, justamente una de ellas es la herencia epigenética, no es la única, no es la más reciente, eso también es cierto, pero creo que es una de las que ha aportado una gran cantidad de información y que ha hecho, a través también de ciertos investigadores que también se dedican a la parte filosófica y teórica de este campo, ha permitido hacer un análisis de cómo podemos hacer un cambio de enfoque. Entonces, una de las propuestas, bueno, la propuesta que les presento en este momento es la de Jablonka et al., que ya tiene un poquito de tiempo, es de 2005, aunque su propuesta original de los sistemas de herencia viene desde los 2000, me parece que desde el 98, algo así. Pero en su obra Evolution in Four Dimensions, ella explica de una manera mucho más clara y precisa cómo es que ocurre la herencia epigenética. ¿Sí? Y ella va a organizar esta información a través de 4 sistemas, que son los que están aquí presentes: los loops de autorregulación, la herencia estructural, el marcaje de la cromatina, que es el que les digo que normalmente se conoce más, que son todo esto de las metilaciones, del DNA, acetilaciones, todo el marcaje químico, los RNAs de interferencia que provocan el silenciamiento de genes. Entonces, ella engloba estos como 4 sistemas que forman a su vez parte de otro sistema más grande, que es el sistema de herencia epigenético, y pues entonces ella va a hacer una reflexión de cómo estos sistemas están operando en la naturaleza, en qué organismos, en qué procesos, a qué niveles, e incluso cómo en los organismos o en los seres vivos no solamente tenemos un solo sistema operando, sino que hay una serie de sistemas que están operando al mismo tiempo, ¿no? O a la par. Entonces, esta propuesta es interesante en el sentido, para empezar, sistematiza mucho de la información que ya hay, trata de rescatar la idea original de que la epigenética debe de entenderse en el contexto del desarrollo de los individuos, de los organismos, y
Y pues bueno, les digo, se explican una gran cantidad de procesos. Algunos de los ejemplos más sonados en herencia epigenética justamente son el caso del invierno de la hambruna holandesa en 1945, ¿no? Donde se observó que hubo ciertos cambios, más bien las madres estuvieron expuestas a un proceso de desnutrición por eventos de guerra, y entonces los hijos, los que fueron gestados en ese proceso y la siguiente generación tuvieron problemas, enfermedades, problemas de salud que están relacionados con cambios en los patrones epigenéticos y con el punto del desarrollo en el que se dieron estos cambios, ¿no? Entonces es uno de los más sonados. Otros posiblemente han escuchado algunos trabajos en plantas o por ejemplo en Daphnia, donde se asume que hay una variación epigenética, ¿no? Y esta se queda activa, por así decir, en unas 3, 4 generaciones y posteriormente desaparece. Ese es otro tipo de procesos epigenéticos. También, sin embargo, creo que ejemplos como estos son algunos de los que han tratado de usarse para desacreditar a veces a la herencia epigenética, porque la herencia epigenética muchas veces se utiliza como sinónimo de herencia suave, que hay una diferencia entre lo que significa herencia dura y herencia suave, ¿no? La herencia dura es la que está relacionada con la herencia genética, con todos estos procesos que se están transmitiendo generación tras generación, que no desaparecen, ¿sí? Que permanecen por muchísimas generaciones, que además se fijan en los genes. Y en el caso de estos ejemplos que les decía en Daphnia, que es la que le llaman la pulga de mar, son unos experimentos que se han realizado donde a Daphnia se le ponen ciertas situaciones de estrés, ¿no? Donde viene su predador, y entonces Daphnia lo que hace es que activa un mecanismo donde hay un tipo de, ¿cómo llamarlo? Bueno, es que no tengo el nombre técnico, pero es un piquito que activa justamente para evitar ser comido por su predador, ¿sí? Pero todavía 1, 2 y 3 generaciones después, Daphnia se sigue reproduciendo, pero con este piquito activado, ¿sí? Y lo que se observa es que estos son cambios que se realizan a nivel son cambios epigenéticos. O sea, esto no se puede explicar a través de la herencia epigenética, sino son cambios epigenéticos que ocurren en Daphnia y que desaparecen después de ciertas generaciones. A ese tipo de herencia normalmente se le llama herencia suave, porque es una herencia de un cambio que ocurrió en un momento, sigue activo por algunas generaciones y después desaparece, aun cuando ya no esté el inductor que generó la señal, porque es algo característico. En la herencia epigenética, esta característica activa, por así decirlo, permanece aun cuando no esté el inductor. Entonces, lo que quería, el punto al que quería llegar con estos ejemplos es que la herencia epigenética es algo también poco difícil de sistematizar. No puedes colocar nada más una cierta cantidad de ejemplos y decir, esto es herencia epigenética. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que está ocurriendo, como les decía, a diferentes niveles en los organismos y ocurre a lo largo del desarrollo ontogenético de estos organismos. Por lo tanto, creo que hay que analizarlo con mucho más detalle. Las implicaciones que tiene son mucho más fuertes. ¿Okay? Bueno, el impacto de la herencia epigenética en la biología, la importancia de su enseñanza. Ya que mencionamos un poco de estos aspectos de qué es la herencia epigenética, un cambio de enfoque con respecto a la herencia genética, creo que es importante ahora, más que checar toda la parte experimental que se ha realizado o todos los ejemplos que existen con respecto a la herencia epigenética, es importante entender cuál es el impacto que está teniendo en el discurso que nosotros los biólogos hemos construido con respecto a la herencia, ¿sí? Porque no solamente es un cambio de, bueno, ahora ya sabemos que hay herencia epigenética, entonces vamos a decir que podemos estudiar los organismos con herencia genética más herencia epigenética. Es algo un poco más complicado que sumarlo nada más. Sí hay una reestructuración de fondo, desde mi perspectiva, y sí hay un replanteamiento de lo que los biólogos entendemos por herencia. Entonces, uno de los aspectos en los que impacta la
herencia epigenética es en la noción o el concepto de herencia extendida. ¿Por qué? Porque la noción de herencia epigenética ha permitido ampliar el concepto de la herencia, ya que a través de su estudio se ha enfatizado la participación de distintos procesos y mecanismos biológicos, los cuales a su vez interactúan entre sí en el proceso hereditario. Entonces, por principio de cuenta, ya estaríamos pensando en que la herencia, herencia vamos a llamarla biológica, esa es una de mis propuestas, tenemos que llamar herencia biológica, no es lo mismo que la herencia genética. La herencia genética solo es una parte de la herencia biológica y hay que reconocer los otros procesos y mecanismos que están inmersos en este proceso hereditario para realmente tener una noción un poco más completa, una noción de lo que realmente sería la herencia. ¿Okay? Y, por ejemplo, la propuesta de sistemas de herencia de Jablonka, la autora que les acabo de comentar, es un ejemplo de cómo se ha ido incorporando la herencia epigenética e incluso otros sistemas de herencia a discusiones biológicas. Ustedes lo pueden encontrar en diferentes artículos, ¿no? Por ejemplo, en revistas como, me parece que en Nature, como en 2014 salió un artículo que ese estaba más enfocado al aspecto evolutivo, de si se necesitaba o no una síntesis extendida. Y uno de los argumentos era la parte de la herencia epigenética. Entonces, claro que se está incorporando porque en el ámbito académico, en las discusiones internacionales, se está diciendo si impacta, no impacta, qué tanto, es realmente una herencia que desaparece, está implicada en otro tipo de procesos, se está discutiendo, ¿okay? Que ya tiene un poco de tiempo, de hecho. Entonces, bueno, como les decía en los ejemplos, justamente en la obra que les mencioné de Jablonka, en la de Evolution in Four Dimensions y trabajos anteriores, Jablonka, a partir de los estudios que va a hacer en herencia epigenética, ella hace la propuesta de que existen sistemas de herencia. O sea, la herencia no se debe entender solamente de forma genética, sino que existen sistemas de herencia y que este término, bueno, es usado para describir diferentes mecanismos, procesos y factores por los cuales diferente tipo de información hereditaria es almacenada y transmitida entre generaciones. Aquí, información hereditaria, se hace una separación también. Creo que otro aspecto que a lo mejor no coloqué, pero es que se está también reflexionando sobre la noción de información que tenemos los biólogos, porque normalmente la noción de información estaba muy asociada a información biológica igual a información genética, sin embargo, hay otro tipo de información biológica que no es genética. Por eso aquí dice que es de tipo de información hereditaria. Y dice que existen múltiples sistemas de herencia con diversos modos de transmisión para cada uno y que tienen diferentes propiedades y que interactúan entre ellos. Entonces se reconoce que existen diferentes sistemas, pero estos no están separados, sino que tienen que interactuar, ¿sí?, entre sí. Y a veces estos sistemas también van por niveles y son necesarios conocerlos de forma completa para entender cómo es que están funcionando en la historia de vida de los individuos, pero también en el proceso evolutivo. Otro es este artículo que se llama Beyond the DNA, bueno, ustedes lo pueden checar allá arriba, que es del autor, es de Danchin y otros autores. Este artículo es como de 2011, es de 2011, y justamente lo que en este artículo se hace énfasis de la existencia de otros procesos y mecanismos en el proceso hereditario. Él no habla de sistemas de herencia, como Jablonka, tiene una propuesta un poco diferente, pero al final la idea es ampliar esta noción de herencia. ¿Sí? El esquema, este esquema yo lo realicé en función a la propuesta que está en el artículo y justamente es decir, bueno, pues nos hemos enfocado todo el tiempo sobre la herencia genética, pero la herencia genética, como está representado en ese esquema, solo corresponde a una pequeña parte. O sea, este gran conjunto de, por ejemplo, herencia endosimbiótica, epigenética, la materna, la ecológica o los efectos parentales también forman parte de la herencia. Y para que nosotros podamos entender de una mejor manera, ¿sí?, el proceso hereditario, es necesario que conozcamos todos estos tipos de herencia o todos los procesos que están incluidos, porque si nos seguimos quedando solamente con los procesos genéticos para entender la herencia, creo que nos estamos quedando muy cortos. Es necesario incluir los otros,
¿sí? Porque tienen una participación muy importante y además porque ellos también dan cuenta de este proceso hereditario. Por otro lado, otro aspecto que las investigaciones en herencia epigenética han venido a señalar son nuevas concepciones evolutivas. ¿Por qué? Como dice el primer punto, los estudios sobre herencia epigenética han señalado la importancia de replantear la forma en la que la herencia biológica, no genética, participa en el proceso evolutivo, ¿sí? A través de la teoría sintética moderna de la evolución, el estudio de la herencia se ha dado preponderantemente a través del estudio genético de las poblaciones. Eso, claro que nos ha dado información sobre cómo ocurren estos cambios en las frecuencias alélicas, cómo ocurren los cambios a nivel genético en las poblaciones, pero no se han tomado en cuenta una serie de procesos y que también tienen un efecto importante en los organismos. Un ejemplo que también es discutido de si es herencia epigenética o no exactamente, que le llaman algunos autores herencia endosimbiótica, es justamente el cómo, por ejemplo, entre los mamíferos hay una transmisión de microorganismos. Los ejemplos más comunes o más fáciles de entender justamente son cuando los bebés nacen, tienen que pasar por el canal de parto, y al pasar por el canal de parto se van a infectar de microorganismos. ¿Nosotros podríamos considerar esta transmisión de microorganismos un tipo de herencia? ¿Sí o no? Si es sí, entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que se está transmitiendo aquí? ¿Se están transmitiendo genes o está siendo a través de procesos genéticos? ¿No? Este más bien es un tipo, desde mi perspectiva, es un tipo de herencia a través de una infección, a través de que más bien está resignificando o está señalando la importancia de los simbiontes. Y otros ejemplos justamente son los que tienen que ver con los cuidados parentales, por todo esto del lamido que dan las mamás a las crías, porque justamente en este proceso también van generando microorganismos que le permiten defensa a los organismos, y pareciera algo muy sencillo, pero sí puede generar un cambio a nivel del fenotipo de estos individuos, ¿no? Y eso nada más por poner un ejemplo como pequeño, pero así como hay muchos otros procesos que estamos dejando fuera. Entonces, más bien es como si, desde mi perspectiva, yo puedo decir, no estamos viendo la película completa, solo estamos viendo una parte y nos estamos sesgando en la interpretación del fenómeno hereditario. El segundo punto es justamente la elaboración de nuevas teorías que colocan al centro las diferentes formas de herencia en una reconceptualización del proceso evolutivo donde el ambiente juega un papel fundamental. Ese es otro punto. La herencia epigenética ha traído a discusión cuál es el papel del ambiente en los procesos evolutivos, ¿sí? Y entonces le pone un papel mucho más central y en el cual los individuos sí son directamente afectados por el entorno en el que se encuentran y por lo tanto por los cambios que pueda haber en este. Y ese creo que sí sería un punto muy diferente, por ejemplo, a las propuestas, más bien a las teorías actuales evolutivas, ¿no? Como justo la de la síntesis moderna. Estas propuestas ya se han ido integrando a ciertas teorías, justo como a la síntesis extendida, ¿no? O sea, Jablonka forma parte de este grupo de autores que habla de que se tiene que hacer un cambio en la forma en la que se entiende la evolución desde distintos puntos. Ella particularmente lo dice desde la concepción de la herencia, desde la forma en la que la medimos, la entendemos y pues eso, ¿no? Entonces, ejemplos, justamente, es el libro que les decía, en donde ella propone 4 sistemas de herencia: el sistema de herencia genético, como el sistema basal o el primero, posteriormente el sistema de herencia epigenético, en un segundo nivel, en un tercer nivel los sistemas de herencia, el sistema de herencia conductual, y en un tercer nivel el sistema de herencia simbólico. Todos estos para ella son necesarios para que ocurra el proceso evolutivo. O sea, ella entiende el proceso evolutivo a través de estos 4 sistemas, en donde se van a ir integrando poco a poco. Y bueno, pues va reconociendo la importancia de, como les decía, de otros procesos
y de otros eventos biológicos que están ocurriendo. O sea, si bien es cierto que su discurso ha salido desde la epigenética, ella también está tomando en cuenta la parte conductual como algo importante, ¿sí?, que forma parte del proceso hereditario y que le va a permitir, por ejemplo, puede conferir ventaja a los individuos para que puedan sobrevivir, o incluso el sistema de herencia simbólico, que quedaría mucho más acotado a los humanos. ¿Okay? Sin embargo, esta propuesta a lo mejor no puede ser aplicada a todos los organismos, no a todos los seres vivos. Sí, los dos primeros niveles, los otros dos tal vez serían más enfocados hacia los animales, ¿no?, hacia mamíferos, reptiles, aves. Eso es cierto, también es una propuesta que habrá que analizar un poco más a detalle y ver si realmente la podemos aplicar a todos los seres vivos o en qué organismos está ocurriendo. Eva Jablonka y Marion Lamb, ellas son las autoras. Este es de 2005. Estas son otras obras en las que justamente se habla de la herencia epigenética, entonces para que veamos el impacto que tiene en los aspectos evolutivos, ¿no? Una herencia extendida, una nueva comprensión de la herencia y la evolución. Otro es la herencia epigenética y evolución, también de Eva Jablonka y Lamb, y otro es el que les decía, el de la síntesis extendida de la evolución, de Piglucci y Müller, ¿sí?, en donde justamente la herencia epigenética se usa como un argumento para reestructurar la forma en la que estamos entendiendo el proceso evolutivo. Otro punto en el cual creo que hay que señalar que ha tenido este impacto es en la interacción individuo-ambiente. Los estudios sobre herencia epigenética han sugerido la importancia de una reestructuración de la interacción individuo-ambiente, puesto que las variaciones epigenéticas no solo generan cambios a lo largo de nuestra historia de vida, sino que impactan y comprometen a futuras generaciones. ¿Se acuerdan cuando les puse esta imagen de intrageneracional, inter y transgeneracional? Justamente los eventos epigenéticos están acotados dentro del desarrollo y pues ocurren a lo largo de la historia de vida de los organismos. Pero es importante pensar que en la herencia epigenética no solamente son cambios, o sea, si hay un cambio en el entorno que puede afectarnos a nosotros, ese cambio no solamente va a quedar en nuestra historia de vida, sino que es un cambio que puede generar cambios o puede comprometer a las siguientes generaciones. ¿Sí? Eso es como un punto muy importante. Por un lado, porque nos hace pensar en que, pues sí, no solamente estamos transmitiendo genes, hay otros elementos biológicos que se están transmitiendo, pero también creo que nos permite al menos replantearnos un poco a nosotros, los humanos, esta parte de la responsabilidad social. ¿Sí? O sea, en cómo nuestras acciones que modifican nuestro entorno no solamente van a comprometer nuestra salud, sino pueden comprometer la salud de futuras generaciones. Y bueno, también pues preguntas que se han abierto, ¿no? Como, o sea, creo que a través de este tipo de trabajos, más bien hay preguntas que se han abierto y que se han empezado a responder, pero que obviamente hay mucha discusión, es como, ¿la herencia biológica solo ocurre entre padre y descendiente? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque justamente si pensamos en la transferencia horizontal de genes, pues no entraría dentro de la definición de qué son las características que se transmiten de padres a hijos, ¿no? O el ejemplo que les decía de la herencia endosimbiótica. Y así hay muchos otros que no necesariamente cumplen esta relación de que van como en una línea vertical del ancestro hacia el descendiente. Por un lado, la herencia biológica es únicamente un proceso de transmisión y almacenaje. Solamente estamos transmitiendo características, esas características ya están dadas, o esas características se pueden desarrollar, se pueden construir a lo largo de nuestro desarrollo. Esa es otra pregunta. ¿Qué se entiende? En los genes se encuentran contenidas todas las características morfológicas, fisiológicas y conductuales de los seres vivos. Y la última es cómo se hereda la información biológica que no es genética, ¿no? Porque sí hay información biológica que no es genética. La pregunta es, ¿esta realmente ya está contenida en los genes y así la podemos explicar? ¿O qué otros procesos estarían participando?
Y bueno, entonces los aspectos importantes que considero a partir de este tipo de reflexiones y de apuntalamientos, de señalamientos, es, bueno, aspectos importantes en la enseñanza de la herencia es que pues la herencia genética es solamente uno de los componentes del proceso hereditario. Existen otros procesos y mecanismos que forman parte de lo que deberíamos de llamar herencia biológica. Creo que eso es algo que deberíamos los profesores de estar enseñando, creo que es algo que debería de estar como un poco más vigente en las universidades, incluso no solo en licenciatura, sino también a nivel medio superior. Los sistemas de herencia y la herencia extendida son una forma de entender los diferentes procesos y mecanismos que forman parte del proceso biológico hereditario, así que podrían ser utilizados como el fundamento teórico de recursos didácticos que permitan un aprendizaje no genocentrista del fenómeno de la herencia. Si bien es cierto que los biólogos, o más bien los científicos de hoy en día, le huimos mucho a este genocentrismo o este determinismo genético, pues una de las propuestas justamente es enfocarlo desde este aspecto de la herencia epigenética y la herencia extendida. No digo que es la panacea, que es así como la solución. Tiene también aspectos que a lo mejor no serán tan buenos, pero creo que un aspecto, o sea, una cosa que sí es muy importante es que permite ampliar la noción que tenemos de herencia, como lo he estado diciendo en toda la conferencia, y va a permitir, por lo tanto, incluir muchos más procesos, va a permitir entender que no todas las características biológicas, la información biológica y los procesos se pueden reducir a genes. O sea, eso creo que ya es un aporte importante. La herencia epigenética se suma a las teorías que enfatizan la importancia del ambiente en la interacción individuo-ambiente, puesto que los fenómenos epigenéticos dan cuenta de cómo los estímulos ambientales tienen un efecto en la expresión del genoma y los procesos del desarrollo que persistirán a lo largo de la historia de vida de los organismos y en las subsecuentes generaciones. Y la noción amplia de herencia afecta nuestra comprensión del fenómeno evolutivo, así que es importante comprender en qué sentido se integra o reestructura el pensamiento evolutivo vigente para integrarla en los planes de estudio, ¿no? Entonces, bueno, hasta vez, estas son como unas conclusiones preliminares que lo que buscan es señalar que estas discusiones están aquí, que estas discusiones están pues sí, ampliando la noción de herencia, que están justamente criticando este determinismo genético, pero que no se deben de quedar solamente en estas discusiones académicas que se dan entre grandes universidades o entre solamente esos teóricos, sino que son discusiones que creo que se tienen que llevar a la comunidad estudiantil y que se tienen que enseñar en clase. Eso es. Y bueno, pues muchas gracias. Esta presentación fue con cariño para ERE, porque eran algunos temas que de hecho discutíamos en clase, y pues gracias a todos.